Colegas, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Gómez de la Cruz y en esta ocasión intentaré despejar algunas dudas sobre la evaluación formativa mediante la estrategia de preguntas y respuestas que han ido surgiendo en esta coyuntura actual en la que estamos sobre la educación a distancia. Bien, para empezar, responderemos a la pregunta: ¿cómo se va a evaluar el aprendizaje de los estudiantes en la educación a distancia? Antes de dar respuesta a las preguntas, les informo que toda la información que se les va a brindar en los próximos minutos tiene como marco de referencia a los documentos normativos que se han emitido el presente año por el Ministerio de Educación y que aún siguen vigentes. Entonces, ¿cómo se va a evaluar el aprendizaje de los estudiantes en la educación a distancia? En términos de evaluación, para el presente año se dará prioridad a una evaluación formativa, enfocando los esfuerzos de los estudiantes mediante los mecanismos disponibles durante esta etapa de la educación a distancia. Entonces, la evaluación se va a realizar a partir de la evidencia de los aprendizajes, que pueden ser las producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes. Más adelante hablaremos sobre la evidencia de los aprendizajes. Nos dice también que se debe partir desde la valoración del esfuerzo del estudiante en la elaboración de sus productos. Quiere decir que nosotros, para realizar una evaluación formativa, debemos valorar, en principio, el esfuerzo que hace el estudiante. Muchas veces nos hemos acostumbrado a ver solo los errores y no vemos el trabajo que viene en sí en las producciones que nos presentan los estudiantes o en las actuaciones que hacen. También nos dice que el docente va a retroalimentar al estudiante de manera oportuna con respecto a sus logros, ¿no? Y también a sus dificultades, pero siempre y cuando le sea posible. Hay algunas situaciones en nuestras instituciones en donde muchos estudiantes no están reportando sus evidencias. Entonces, mientras a ellos no les sea posible reportar por algunas dificultades que tengan de conexión, de uso de aparatos, entonces tendríamos que esperar hasta que ellos tengan la posibilidad de reportarnos. También nos dice que el proceso de evaluación debe estar alimentado por la escucha y el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de apoyo para la mejora de sus aprendizajes. En este caso, la evaluación formativa juega un rol muy importante en la evaluación para el aprendizaje de los estudiantes. También lo vamos a ver más adelante. Entonces, es necesario que en este marco de la evaluación formativa fomentemos el uso del portafolio entre los docentes y los estudiantes como una fuente de evidencia de los aprendizajes. Todo esto lo podemos encontrar enmarcado en la resolución viceministerial 093 del presente año, emitida por el Ministerio de Educación. Prosigamos. ¿Cómo realizar la retroalimentación en entornos virtuales? Para responder a esta pregunta, en principio recordemos qué es la retroalimentación. Nos dice: consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. En este caso, es informar al estudiante qué logros ha obtenido y cómo está progresando en relación a los criterios de evaluación que salen de los estándares de aprendizaje. Entonces, ¿cómo realizo la retroalimentación en entornos virtuales? ¿Qué debo hacer? Observar las actuaciones y o producciones de la persona evaluada, en este caso de nuestros estudiantes.
Identificamos sus aciertos y los errores recurrentes que tenga. Recuerden, son aciertos y errores, no solo errores. Y también identificamos los aspectos que más atención requieren. Una vez hecho este proceso, brindamos información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. Realizamos todo este proceso y le damos la información de manera oportuna. Luego, juntamente con el estudiante, buscamos una estrategia para que mejore estos aspectos en relación a los estándares de aprendizaje. Es necesario que señalemos que una retroalimentación va a ser eficaz cuando los estudiantes saben qué se espera que aprendan y cuáles van a ser los criterios bajo los cuales van a ser evaluados sus evidencias. Recuerden que desarrollamos una evaluación para aprender, una evaluación para el aprendizaje. En ese sentido, la retroalimentación va a contribuir a la construcción de la autonomía a través de procesos de reflexión y que van a motivar a los estudiantes a resolver problemas, crear producciones nuevas, replantear sus trabajos, aprender a identificar estrategias de aprendizaje, identificar sus logros y sus necesidades. También la retroalimentación permitirá que desarrollen de manera consciente una autoevaluación de lo que aprende y cómo aprende. Todo ello, como ya lo dijimos, se denomina evaluación para el aprendizaje, o sea, una evaluación formativa. Continuamos. ¿Cuál es el aporte de la retroalimentación en el aprendizaje de los estudiantes? La retroalimentación en el contexto de la educación a distancia cumple un rol muy importante en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y cómo aporta entonces? En principio, ayuda al estudiante a comprender sus modos de aprender y valorar sus logros en el aprendizaje. Esto sucede cuando el docente acompaña al estudiante en un proceso de reflexión sobre cómo está aprendiendo y lo que logra con ese aprendizaje. La retroalimentación también ayuda al estudiante a autorregular su aprendizaje. Esto sucede cuando el docente orienta al estudiante a hacer una reflexión explícita sobre cómo va a aprender, las dificultades que tiene para aprender, el ritmo de su aprendizaje y las necesidades de algunos soportes o estrategias para mejorar su aprendizaje. Además, la retroalimentación va a contribuir a la construcción de la autonomía en el aprendizaje del estudiante. Más aún en este aprendizaje a distancia. Entonces, en este contexto, los estudiantes ponen en práctica sus competencias, utilizando sus saberes previos y además estrategias para resolver problemas y enfrentar los retos pedagógicos que cada día se les propone desde la estrategia Aprendo en Casa y que nosotros, los docentes, venimos regulando, adaptando y guiando para su mejor comprensión. Entonces, esos serían los aportes de la retroalimentación en el aprendizaje de los estudiantes en este marco del aprendizaje a distancia. ¿Cómo se realiza el monitoreo de los estudiantes? A ver, vamos a dar respuesta. ¿Cómo realizamos el monitoreo a los estudiantes? En principio, ¿qué es el monitoreo? Entendemos por monitoreo al seguimiento del avance de los estudiantes a través de los diferentes medios de comunicación establecidos en principio con ellos. Recuerdan que antes de iniciar con la estrategia Aprendo en Casa,
hemos venido nosotros indagando cuáles son los medios con las cuales cuentan nuestros estudiantes para que podamos mantener contacto con ellos. Entonces, ya hemos establecido con ellos los medios y los mecanismos de comunicación. Entonces, el monitoreo es ese seguimiento que hacemos a los estudiantes a través de estos medios establecidos en un principio con ellos. ¿Para qué hacemos el seguimiento? Para que nos cuenten cuáles son sus dificultades, cómo están desarrollando sus actividades, qué aprendizajes están desarrollando, qué otras ayudas o soportes requieren, cuáles son las dificultades que tienen, etc. O sea, todos esos procesos que hacemos para saber cómo va el avance en cuanto al aprendizaje de nuestros estudiantes se le denomina monitoreo. Para realizar el monitoreo necesitamos en principio establecer el medio de comunicación con el estudiante. Como ya lo dijimos, hemos visto cuáles son los mecanismos a través de los cuales nos vamos a comunicar con ellos. También es necesario mantener comunicación con el estudiante y con sus familias, ¿no? Una vez establecido el medio de comunicación, tenemos que mantener ese contacto con el estudiante, también con los padres de familia, en el caso de la educación básica regular. Otro de los procesos que debemos hacer es recoger información de los aprendizajes que vienen desarrollando los estudiantes. Están aprendiendo cuáles son sus dificultades, cómo están desarrollando las actividades que se les propone en la estrategia. Y a partir de ello, brindar orientaciones y retroalimentación al aprendizaje que vienen recibiendo nuestros estudiantes. Otra pregunta frecuente es, ¿cuál es la diferencia entre propósito de aprendizaje, criterio de evaluación y evidencia de aprendizaje? Vamos a ver la diferencia entre estos tres conceptos. Empezamos. Propósito de aprendizaje. ¿Qué es el propósito de aprendizaje? Se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o los mediadores. Nos dice que se relaciona de manera explícita con las competencias a desarrollar, también con la situación que se va a enfrentar. Aquí tenemos un ejemplo del cuarto grado de secundaria en el área de matemáticas. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Que los estudiantes representen, lean e interpreten tablas estadísticas sobre los ingresos que genera el patrimonio cultural del país y que formulen conclusiones y argumenten sobre la importancia de conservar dicho patrimonio. Este es el propósito que se quería alcanzar en esa sesión. Veamos, ¿qué es una evidencia de aprendizaje? Nos dice que son las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas. Estas evidencias nos sirven para interpretar e identificar lo que los estudiantes han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado en relación al propósito de aprendizaje establecido. Tiene mucha relación también con el modo en que lo han aprendido. Veamos un ejemplo. Analiza e interpreta la información sobre el patrimonio histórico y cultural de su comunidad y plantea argumentos para promover la conservación del patrimonio cultural de su comunidad y del país. Esta evidencia guarda mucha relación con el propósito que deseamos alcanzar. También pertenece a la misma área y al mismo grado. Veamos qué es un criterio de evaluación.
Los criterios de evaluación son los referentes específicos para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Estos criterios describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que los estudiantes deben demostrar en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Los criterios de evaluación se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños, que deben incluir a todas las capacidades de la competencia y que se deben también ajustar a la situación a la cual se van a enfrentar. Veamos un ejemplo. El criterio de evaluación sobre esta evidencia de aprendizaje. Resuelve problemas relacionados con el patrimonio material de su región y el país, organizando la información en tablas y gráficos de barras. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre lo que es el propósito, la evidencia y el criterio. El propósito es lo que queremos alcanzar con el estudiante. ¿Qué es lo que van a aprender? La evidencia es lo que me van a demostrar los estudiantes sobre este aprendizaje. La producción que van a hacer, la actuación para saber si han alcanzado el propósito. Y el criterio es lo que yo voy a ver en esta actuación, en esta producción del estudiante. ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Y si están logrando, si en esta evidencia se observa o se ha logrado desarrollar las competencias y capacidades que nos habíamos propuesto. Otra pregunta que es necesario absolver es: ¿en qué momento de la actividad de aprendizaje se brinda retroalimentación a los estudiantes? ¿Y cómo tendría que ser para considerarse efectiva? Recordemos que la retroalimentación es un proceso continuo y necesario para el docente. Además, tiene que ser habitual para el estudiante. No se puede agotar en el reconocimiento y la valoración. Menos aún debe centrarse en señalar errores o descalificar. La retroalimentación debe generar sentimientos positivos y promover la motivación intrínseca. Entonces, la retroalimentación se brinda en todo el proceso del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es continuo. La retroalimentación es efectiva cuando va a ser descriptiva. Se va a centrar en señalar fortalezas y debilidades observadas en los trabajos de los estudiantes. ¿Con qué fin? Con el fin de construir con los estudiantes los pasos para seguir progresando. O sea, van a buscar estrategias de mejorar el nivel de desarrollo que tienen sobre las competencias. También nos dice que la retroalimentación debe ser constructiva, que quiere decir que va a contribuir a la construcción de la autonomía a través de procesos de reflexión que van a motivar a los estudiantes a resolver problemas, crear nuevas producciones, replantear sus trabajos, aprender a identificar sus estrategias de aprendizaje, identificar sus logros y necesidades, también desarrollar de manera consciente una autoevaluación de lo que está aprendiendo y cómo está aprendiendo. Entonces, la retroalimentación nos ayuda a promover en el estudiante una motivación intrínseca. Nos dice también que la retroalimentación debe ser oportuna, o sea, dada en el momento adecuado. Debe ser creíble y siempre genuina. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre acompañamiento y retroalimentación? Es una pregunta
que es necesario dilucidar porque muchas veces confundimos los términos. Entonces, veamos. El acompañamiento al estudiante es un conjunto de acciones coordinadas de manera remota o presencial por un docente o un grupo de docentes de manera colegiada. El propósito del acompañamiento es responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes cuando éstas no han podido ser resueltas en un periodo determinado. Por lo tanto, este acompañamiento debe ser planificado por el docente como parte de procesos que van a favorecer al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, el acompañamiento va a ser todas esas acciones, como por ejemplo la retroalimentación, la adecuación o adaptación de actividades de la estrategia Aprendo en Casa, la revisión de evidencias, la generación de materiales educativos, el establecimiento de criterios de evaluación para elaborar los instrumentos de evaluación, etc. O sea, todos esos procesos, todas esas acciones que nosotros vamos a hacer en este proceso de la educación a distancia, la vamos a denominar como acompañamiento. Ahora, ¿qué es la retroalimentación y cuál es la diferencia con el acompañamiento? La 094 nos dice que la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Nos dice, así como ya lo habíamos visto anteriormente, que una retroalimentación va a ser eficaz cuando se van a observar las actuaciones y producciones de las personas evaluadas, se van a identificar sus aciertos, sus errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Y a partir de ello vamos a brindarle una información oportuna, lo que va a permitir al estudiante a que reflexione sobre esos aspectos y que se busque estrategias que le permitan mejorar esos aprendizajes. Entonces nosotros podemos decir que la retroalimentación forma parte del acompañamiento. El acompañamiento es un conjunto de acciones. Una de esas acciones es la retroalimentación, o sea, es una actividad que está dentro de el proceso del acompañamiento, es parte del proceso de acompañamiento. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿se puede hacer una retroalimentación grupal sobre la base de logros y dificultades comunes encontrados en el análisis de evidencias? Sí, pero tiene que ser sobre la base de las dificultades comunes que nosotros vamos encontrando cuando analizamos las evidencias. La resolución viceministerial número 094 del presente año emitida por el Ministerio de Educación nos habla de algunos tipos de retroalimentación. Por ejemplo, nos habla de la retroalimentación formal o informal, nos habla de la retroalimentación oral o escrita y también nos habla de la retroalimentación individual o grupal. Entonces, nos vamos a centrar en la retroalimentación grupal porque a eso hace referencia la pregunta. Nos dice, la retroalimentación grupal es una de las estrategias que puede utilizar el docente. Permite identificar los logros, avances, necesidades de mejora o los errores recurrentes que tienen los estudiantes a nivel de grupo. Una vez identificados, se necesita orientar las acciones y las actividades necesarias para el logro de la competencia. Entonces, sí es posible realizar una retroalimentación grupal, pero recordemos que debe ser oportuna.
debe ser clara y debe considerar las características de los estudiantes. ¿Qué instrumentos de evaluación se deben usar en la evaluación formativa? Según el Currículo Nacional de la Educación Básica, se plantea para la evaluación de los aprendizajes un enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de logro de las competencias de los estudiantes. ¿Con qué fin? La de contribuir oportunamente a la mejora de sus aprendizajes. Ese es el fin de una evaluación formativa. Entonces, en este marco nos dice que podemos utilizar instrumentos de evaluación cuyos criterios están relacionados con las capacidades de las competencias, que hagan visible la combinación de estas al afrontar un desafío y que se precisen y describan en niveles de logro. Entonces, ¿cuáles serían esos instrumentos que podríamos utilizar para recoger evidencias en el marco de una evaluación formativa? Una observación directa o indirecta también. Debates, anecdotarios, exposiciones, entrevistas, pruebas escritas, experimentos, portafolios, etc. Asimismo, se puede valorar la evidencia, es decir, contrastar los aprendizajes que demuestra el estudiante con los criterios establecidos para identificar el nivel de progreso del aprendizaje con relación a la competencia, usando instrumentos como las listas de cotejo, las rúbricas o las escalas de valoración. Entonces, todos estos instrumentos se pueden utilizar, se deben utilizar para una evaluación formativa. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo registra el docente la retroalimentación que realiza a los estudiantes? En el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa, la retroalimentación que brinda el docente se puede hacer utilizando diferentes recursos. Por ejemplo, las llamadas telefónicas, la utilización de las redes sociales, los mensajes de texto o mensajes de voz que utilizamos para comunicarnos con ellos, las videollamadas, etc. Estos van a ser las evidencias de la retroalimentación que estamos realizando con nuestros estudiantes. Esta información la podemos encontrar en el oficio múltiple 049 emitida por el Minedu en el presente año. Bien, para concluir, respondamos a esta última pregunta. ¿A un tutor se le puede asignar la responsabilidad de la retroalimentación en todas las áreas o el docente a cargo de cada área debe brindar esta retroalimentación? ¿Qué dicen ustedes, colegas? Según la resolución viceministerial número 097 del 2020, emitida por el Ministerio de Educación, nos dice que para realizar una retroalimentación efectiva, el docente debe tener conocimiento y dominio del área, de sus competencias y de sus capacidades. Asimismo, tiene que conocer el enfoque del área que tiene a cargo. ¿Esto para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de adecuar o adaptar las actividades de aprendizaje según las necesidades de aprendizaje que se identifique en los estudiantes. Entonces, en este marco, no es posible que un tutor de aula brinde retroalimentación en todas las áreas. Esto para el nivel secundario, ya que un tutor debe realizar en todo el proceso educativo un acompañamiento socioafectivo permanente a los estudiantes, tanto para el desarrollo de sus aprendizajes como para la toma de decisiones responsables y el ejercicio de sus derechos ciudadanos, lo cual se va a lograr acompañándolos, orientándolos
en sus diferentes necesidades personales y sociales dentro de un clima de confianza y respeto. Por otro lado, el tutor también tiene que hacer el trabajo de prevenir situaciones de riesgo que estén vulnerando los derechos del estudiante y que podría afectar en alguna medida su desarrollo personal y social. La labor del tutor también implica que coordine de manera permanente con las familias de los estudiantes para que se pueda realizar una labor conjunta con los padres de familia. Entonces, no es posible en el nivel secundario que el tutor realice la retroalimentación en todas las áreas. Estas tienen que estar a cargo del docente del área, porque, como ya lo dijimos, la mediación docente exige necesariamente el dominio del área, de las competencias, de las capacidades. Entonces, en este contexto es necesario que los docentes del nivel secundario asumamos la comunicación pedagógica con las aulas que tenemos a cargo según nuestra especialidad. Los docentes cumplimos un rol de mediadores en el aprendizaje con nuestros estudiantes y brindamos orientaciones para el desarrollo de las actividades de cada una de nuestras áreas, ¿no? Y los acompañamos en esos retos y desafíos que nos proponen cada área. Entonces, la retroalimentación está en manos de los docentes de área. Esto en el nivel secundario. Entonces, es necesario que mantengamos comunicación con los estudiantes, pero también nos sugiere que los docentes del área mantengan comunicación con el tutor, que esta comunicación tenga que ser permanente para que haya acuerdos comunes, trabajos comunes y que el acompañamiento al estudiante se dé de mejor manera, no se vea aislado. Esto va a hacer de que el estudiante sienta que estamos con él, tal vez no presencialmente, pero a través de nuestro acompañamiento y nuestras llamadas constantes, sienta que sus docentes estamos con ellos. Muy bien, colegas, eso sería todo por hoy. Espero que las preguntas que hemos dilucidado les sirva y sea de mucha ayuda para todos ustedes. Si tuvieran más consultas y dudas con respecto a nuestra labor docente en este marco de la educación a distancia, háganlo a través de sus comentarios en este video, que prontamente estaremos resolviendo y absolviendo a través de otros videos. Si les gustó la presentación del día de hoy, no olviden regalarme un like y suscribirse para seguir en contacto con nosotros. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.